Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuentos del Mundo. Bueno, les cuento este cuento. Hoy tenemos una de mis escritoras colombianas favoritas, pero menos reconocida. Ahorita, con el boom de la literatura erótica de nuevo que ha surgido después del 2010, Pilar Quintana se ha vuelto como una imagen insignia en su literatura erótica. Por ejemplo, ustedes leen Caperucita Roja, de la versión de ella, eh, y es una narrativa muy bien hecha, llamativamente muy erótica, y posteriormente cuando ustedes leen La Perra, de Pilar Quintana, ustedes saben que esa mujer ya tiene una narrativa muy bien formada. O sea, las escritoras femeninas ya tienen una narrativa de lo erótico muy bien hecho, algunas veces romántico como lo hace Ángela Becerra, algunas veces tiene que ver más con lo formal, como nos lo permite ver, ay, se me fue el nombre, eh, Laura Restrepo, o algunas veces permite acercarnos al concepto de ser mujer. La escritora que les voy a recomendar hoy fue esposa de Plinio Puleyo, sí, el del olor de la guayaba, pero también fue una gran reina de belleza, fue presentada a los 15 años y todo en Barranquilla. Y está catalogada como una de las mejores escritoras de la literatura erótica del siglo XX. ¿Qué pasa con ella? Que mucha gente la critica porque su estructura narrativa es muy similar, porque sus ejercicios de la crítica o el espacio social son muy comunes. Otros dicen que porque era solamente ex esposa, porque se separó posteriormente de Plinio Puleyo, y así no pudo dar a conocer su obra. Pues no es tan cierto, ella tiene un ejercicio narrativo muy chévere, un ejercicio de fantasía, y en mi caso es una de las escritoras que más estimo y admiro literariamente hablando. ¿De quién estoy hablando? Pues de la maravillosa e increíble Marvel Moreno. Marvel Moreno, que es noticia estos días porque una editorial volvió a sacar eh, un libro de ella, pero es importante acercarse a los libros antiguos. Ya habíamos hablado en alguna época de las antologías, y aquí se pusieron en la tarea de seleccionar e investigar toda la colección de ella. Esta es de la editorial Norma con la colección La Otra Orilla, sus cuentos completos. Hay que buscar estos libros y acercarse a ellos. Yo me acerqué entonces a esta que se llama Cuentos completos de Marvel Moreno. Y aquí está, por ejemplo, Oriantia Orián. Está también El Encuentro y otros relatos. Está Las Fiebres del Miramar, entre otros cuentos de Marvel Moreno. ¿Qué puedo recomendar de ella? Primero que todo, busquen el ejercicio de lo erótico sin llegar a la literatura pornográfica, que es diferente al cine pornográfico. La literatura pornográfica también tiene un ejercicio de investigación grande, y la literatura erótica, donde hay ciertas insinuaciones o fantasías, también ayudan, o sea, donde la eroticidad hace parte del texto. La segunda parte que ayuda muchísimo es entender y reconocer las escritoras, sobre todo las escritoras colombianas, que han publicado muchísimo. Hay muchísimas escritoras de muy buena calidad que no han sido reconocidas. Les falta muchísimo. Por ejemplo, en el mundo ahorita está saliendo eh, el manual de buenas costumbres para amas de casa, si no estoy mal, creo que se llama. Y aún así, ella fue publicada hace varios años. En el suspenso, tenemos a Agatha Christie y aún así no ha sido reconocida con la calidad, por ejemplo, con el que ha sido reconocido Arthur Conan Doyle o los grandes escritores de suspenso. Entonces, les recomiendo el día de hoy leer a Marvel Moreno, y en Cuentos del Mundo les vamos a dar uno de mis cuentos favoritos. Me divertí leyéndolo totalmente, me pareció muy gracioso el ejercicio literario, la verdad me divertí muchísimo. Y el cuento se llama La Eterna Virgen. Espero que se diviertan, que se rían tanto como yo me reí, porque pues tiene sus anécdotas, tiene su pasionalidad, pero a la vez también tiene su ironía. Y pues si ustedes fueron jóvenes y tuvieron alguna vez alguna fantasía
con alguna persona cercana, pues también les va a parecer gracioso. Porque eso es lo divertido. El típico cuento de la secretaria y su jefe. Entonces espero que se diviertan, espero que lo disfruten y que lean a Marvel Moreno y a cualquier escritor o escritora. Porque escribir es un ejercicio estético que genera complejidad y muchas veces nosotros lo dejamos de lado. Es importante leerlos, criticarlos, no solamente decir que no nos gusta porque sí. Hay un artículo muy chévere que leí una vez en el Malpensante donde criticaban a Marvel Moreno y era excelente porque la narrativa de esta persona era criticar varios de sus cuentos y relatos, no era decir no me gusta porque sí. Entonces los invito a que la lean. Los dejo entonces con La Eterna Virgen de Marvel Moreno. Un abrazo cordial. La Eterna Virgen, Marvel Moreno. Tendría que acompañarlo a Santa Marta, a pesar del riesgo que corría, a menos que el cumpleaños de su madre le sirviera de pretexto para no ir. Pero, ¿cómo negarse? ¿Cómo descubrirle su miedo? Que la supiera vencida de antemano sería mil veces peor. Iba a acorralarla, a someterla a horarios imposibles para encontrarse a solas con ella en la oficina y cualquier tarde. Las cortinas corridas, el zumbido del aire acondicionado apagando todo ruido, la obligaría a reconocer el deseo que sentía por él. Un sordo combate los había opuesto desde que él llegó de Bogotá a dirigir los aluminios. Una tensión creada por su modo de mirarle, sus frases equívocas, bajo la cortesía que aparentemente volvía a sus relaciones. Había advertido que ella no podía entrar en un despacho sin que la sangre le subiera a las mejillas, que de solo saludarlo las manos le sudaban y paralizada, casi por el temor de traicionarse apenas si lograba responder a sus preguntas cuando tomaba cada mañana el dictado de su correspondencia. La había advertido y por eso no la dejaba en paz un instante. La hacía trabajar horas extras, la llamaba por un sí o un no complaciéndose en la turbación de su presencia, le producía como si quisiera una y otra vez probarse a sí mismo el poder que ejercía sobre ella. No parecía llevar prisa, nunca había intentado presionarla. Con las cartas en sus manos esperaba el momento en que, desarmada, sin la protección de los teléfonos y los visitantes aguardando en la antesala, tuviera que entregarse a él, incapaz de ofrecerle la menor resistencia. El viaje a Santa Marta no podía convenir mejor a sus propósitos. Pasaría a recogerla temprano en su Mercedes color acero, antes de que el ferry estuviera embotellado por el tráfico de camiones y turistas, y tomarían la carretera a la salida del sol. Ella, claro, no se pondría la simple falda y blusa que usaba para ir a la oficina, sino un vestido más apropiado, su nuevo sastre de lino crema que también se le ceñía el cuerpo. Al fin y al cabo se trataba de asistir a un almuerzo con el supervisor general de los aluminios. Durante el trayecto él no diría nada. Quizás intentaría acariciar su brazo como hizo al pasar a recogerla y parado junto a la portezuela del Mercedes tomó la mano que ella le tendía y antes de que pudiera evitarlo la acercó a sus labios presionando la palma y luego ligeramente la muñeca. Todo vaciló a su alrededor y aprovechando su desconcierto, él la había obligado a entrar en el auto, la vio tomar el volante y sonreírle de una manera infinitamente más peligrosa que su caricia, pero no pudo reprocharle nada, porque casi enseguida empezó a hablarle en un tono neutro, el mismo que había empleado en la oficina para decirle señorita Margot, si no tiene inconveniente, acompáñeme mañana a Santa Marta. El trayecto iba a resultarle eterno, sentada a su lado, sin saber qué decirle, temiendo a cada instante que abandonando la carretera tomara uno de los caminos que conducía al mar. Pero no lo haría así. Intentaría primero hablarle mientras ella se obstinaba en mirar por la ventana, por la ventanilla de la silueta, azul de la Sierra Nevada, el paisaje de arbustos polvorientos inmovilizados por la luz del sol. Sin hacer caso de su presencia, él encendía ahora la radio y la voz de Lucho Gatica, no de Leonardo Fabio. Se dejaba oír apasionadamente recordando su amor, una flor y una lluvia. Él volvía a sonreírle con esa mezcla de ironía y ternura que tenía Clark Gable, en lo que el viento se llevó, indicándole mirar hacia atrás, donde reposaban 5 estuches de discos, todos los cantantes que llamaba, que escuchaba religiosamente cada noche. ¿Cómo había podido adivinarlo? Imaginé que te gustaban, le dijo a guisa de explicación. Y ella, ¿qué iba a responderle?
Nada, porque el repentino tuteo la había dejado sin habla, y ya sentía su mano sobre la suya, su mano cálida acariciando sus dedos uno a uno, envolviendo en un movimiento posesivo. En vano intentó retirarla, como buscando demostrarle hasta qué punto creía en su rechazo. Él la cerró un momento más entre las suyas y solo después de acercarla a sus labios la liberó. El almuerzo tendría lugar en el Hotel Tayrona. Ella se encargaría de tomar notas de cuánto se dijera para luego redactar un informe destinado a la junta directiva. Dos circunstancias le parecían particularmente favorables: acabar de pasar el periodo y haber descubierto un desodorante americano contra el sudor. Estaría regia con su sastre de lino y solo se maquillaría los ojos, el make-up. Era un inadecuado tan temprano, un poco de rouge y por nada del mundo olvidar el cepillo de dientes. Elegante, distinguida, al fin vendría él a saber que podía transformarse la señorita Margot, que tecleaba todo el día en la oficina de al lado. ¿Se daría cuenta? Sí, sin lugar a dudas, diría. ¿Por qué te ocultas bajo esas faldas del Salvation Army? De todos modos, iba a descubrirte. Renegando del color que encendía sus mejillas, lo vería detener el auto en la cuneta y rodearla con sus brazos. Trataba de resistir, pero él la inmovilizó colocando su boca junto a la suya y esperó silenciosamente a que cesara de debatirse. Esperó hasta que, enervada con una sensación de vértigo, la dio la cabeza para dejarle alcanzar sus labios. A partir de ese momento estaría perdida. ¿Por quién iba a tomarla? Nada más ridículo que una aventura entre la secretaria y el jefe, tan banal que hacía más de un año no servía de tema a las novelas de amor de Corín Tellado. ¿Y si él le decía te amo? No. Todo se volvería de un romanticismo insoportable. Sería mejor oírle decir estoy enfermo de ti, o mejor aún, quiero volverte loca de deseo. Pero ese era el tipo de frases que él nunca pronunciaba. Tenía el insolente mutismo del hombre quieto de John Wayne y prefería saberla entregada sin condiciones. Solo le quedaba luchar, oponerse con todas sus fuerzas a esa fascinación de la obligación, volviéndolo un objeto en sus manos y sobre todo buscar la manera de regresar de Santa Marta en bus o encontrar un hotel donde pasar la noche. Sin embargo, había sido imposible escapar a su asedio. Aprovechando la presencia del supervisor que las había ingeniado para obligarla a subir al Mercedes, y ahora circulaban por la carretera bajo la luz imprecisa del anochecer, conducía sin mirarla, fumando distraídamente, ajeno a los sentimientos que despertaba en ella, al temor que la mantenía inmóvil en el asiento sin atreverse casi a respirar. Saliendo de Santa Marta le había pasado en silencio dos paquetes, una antología de poetas suramericanos y otro más pequeño que no había abierto. Un anillo, quizás, ¿por qué no? Sacó su cigarrillo de su cartera y él le acercó en el acto un encendedor. No sabía que fumaras, dijo. Usted sabe muy poco de mí, señor Gómez, contestó con indiferencia. Eso terminará muy pronto, dijo él, y dando un viraje se internó en un camino abierto entre el trupillo. No supo cómo se encontró alejándose del auto hasta una choza que se veía en la playa. Al apagar el motor, la había mirado fijamente y alargando el brazo le había quitado las dos tenacillas que sujetaban su pelo. Sin darle tiempo de defenderse, había acercado su boca a sus labios y mientras ella se abandonaba creyendo que todo se reduciría a un beso, había abierto imperceptiblemente los botones de su blusa. Cuando se dio cuenta de que era demasiado tarde, con una mano le inmovilizaba los brazos y con la otra empezó a apretarle los senos, lentamente diciendo que quería verlos siempre así, disponible a sus dedos, al alcance de su boca. Casi de inmediato había deslizado la mano entre sus piernas y sujetándola hasta impedir todo movimiento, la acarició cuanto quiso. Sofocada, sintiéndose cubierta de sudor de la cabeza a los pies, le oyó decir de pronto que no se rebelara, que se dejara ir, porque es inútil, murmuró a su oído, tu cuerpo se me entrega. Fue entonces cuando logró librarse y bajando del auto corrió como loca a la choza de paja. Sentía que sus piernas le fallaban, y apoyada contra uno de los palos que sostenía la choza la dejó rodar sobre la arena. Él había descendido y se acercaba ahora con una sonrisa burlona brillándole en los ojos. No tenía dónde esconderse y parecía absurdo gritar en aquella playa desierta. Trató de razonarle, de explicarle que era virgen, pero eso no lo hizo retroceder. Al contrario, dio la impresión de gustarle, de excitarle más. Lo prefiero así, dijo cubriéndola con su cuerpo. Sus labios hábiles se metieron abiertos en los suyos. De nada sirvió
que intentara debatirse. Empezó a decirle que la deseaba, que quería sentir su deseo. Ella no sabía qué hacer. Con las manos sujetas con las de él intentaba liberarse, pero cada movimiento que hacía la iba desnudando más. Aunque conservaba la blusa, tenía los senos al aire y la falda montada casi hasta la cintura. Le rogó que la dejara, le recordó su virginidad. Sin contestarle, él volvió a introducir una mano entre sus piernas y empezó a acariciarla, rítmicamente yendo y viniendo, hasta que de pronto ella no pudo soportar más el nudo de su vientre y le gritó que la tomara cuanto quisiera. Él lo hizo y ella apretó las piernas, las apretó una y otra vez y de repente fue el extravío, el viaje hasta el fondo de sí misma. Entonces se abrió la puerta y vi al señor Gómez bajo el umbral mirándola boquiabierto. Pero, señorita Margot, ¿qué le pasa? Nada, repuso tratando de volver en sí. Tuve un poco de mareo nada más. Necesito algo, una aspirina. ¿Una aspirina? Ya la tomé, gracias, le aseguro que no es nada. Ah, bueno, dijo el señor Gómez todavía perplejo. Espero que pueda acompañarme a Santa Marta. Ay, lo siento, señor Gómez, pero mañana es el cumpleaños de mamá. El señor Gómez la contempló. Vio su cara hostil y eficiente y salpicada de espinillas, sus manos alertas sobre el teclado de la máquina de escribir como dos aves a punto de alzar el vuelo. Háblele a la señorita Judith, quizás le sea posible acompañarme, le dijo, y se fue cerrando la puerta.